vamos a recibir al próximo orador, que es una figura importante en la historia de la impresión 3D acá en Argentina, ya que es fundador y CEO de Trideo, una empresa de impresión 3D y fabricación de impresoras de todo tipo, de gran tamaño, múltiples extrusores y cosas por el estilo. Su nombre es Nicolás Behrenfeld y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Sí, y eso es el curso. Perfecto. Y su charla se titula Extrusión de pellets, la historia de mi error profesional. Así que muchas gracias, Nicolás, por acompañarnos hoy y por favor, te escuchamos. Bueno. ¿Cuál es el propósito final de la impresión 3D? No sé si ya se preguntaron eso. Algunos van a decir, y con razón, al fin y al cabo es para acelerar un desarrollo. Es para fabricar una pieza que sin esa tecnología no se podría fabricar. Es para hacer un prototipo económico y rápido. Cierto, todo eso son argumentos muy valiosos. Pero yo creo que el propósito final de la tecnología, para mí, por lo menos, es intentar atender, o sea, obtener una descentralización y una independencia total de la producción, una democratización de la producción. Y a través, bueno, de esa charla les voy a contar un poquito el error que yo cometí con esa tecnología y vamos a intentar ver qué papel puede jugar la extrusión de pellet en ayudar a la tecnología a alcanzar ese propósito. Es el objetivo que tengo. Bueno, primero para los que no nos conocen, Trideo somos una empresa que arrancó en el 2015 acá en Buenos Aires. Yo soy belga, por eso capaz notan alguna tonada. Mis socios son franceses, pero digamos que empezamos todo acá. Y empezamos chiquito. Empezamos con un modelo Prusa, acá totalmente open source para probar un poquito el mercado. Y de repente empezamos a desarrollar modelos propios con otra estética, otra robustez, intentando mejorar la experiencia del usuario. En su momento no teníamos oficina, bueno, ahí a la izquierda son las primeras oficinas, pero ese Yoda, por ejemplo, que está ahí, en su momento estábamos tan orgullosos de imprimirlo, no sé, 8 o 9 centímetros. Las cosas cambiaron, pero lo que voy es que cada uno empieza desde chiquito, ¿no? Desde donde está. Después, bueno, no nos fue tan mal, empezamos a crecer y nos gustó siempre imprimir más grande. Imprimir más grande, imprimir más rápido, imprimir en otros materiales. Fue siempre un tipo de desafío latente atrás de todo lo que estamos haciendo. La gran diferencia, la fortaleza de la empresa que tenemos nosotros es esa capacidad interna de investigación y desarrollo. Por justamente hacer todo el desarrollo de nuestros equipos, tenemos un equipo ahí atrás muy valiosa que nos permite siempre avanzar, que nos permite desarrollar un producto, en este caso una impresora 3D, que a veces puede ser comercializada, si le vemos alguna salida comercial, o que a veces no, que podemos guardar solamente para servicio. Y eso nos da una ventaja en ambos mercados, me parece. Así que bueno, ahí ven un poquito las máquinas que tenemos. Las Dual-T, Big T son máquinas que se venden, pero al día de hoy, por ejemplo, tenemos máquinas que tienen una cámara calefaccionada de hasta 200, 250 grados, que nos permite imprimir Ultem, que eso no se vende solamente para servicio. Por ende, siempre estamos avanzando al nivel de desarrollo de máquina para también atender a otro tipo de material, otro tipo de necesidades. Empezamos en Buenos Aires, como les dije, entonces esas tres actividades principales: desarrollo y fabricación de impresora, servicio de impresión, que se volvió cada vez más una unidad de negocio importante, porque más estable, porque creciendo. Lanzamos en Brasil, en Sao Paulo, en final de 2021, o sea, hace 2 años, y ahora bueno, vamos a poder abrir en México el año que viene, en la Ciudad de México, para seguir creciendo en el continente. Ahora, volviendo un poquito al tema de la charla, bueno, todos conocen FDM o FFF, bueno, es lo mismo. ¿Cómo funciona? Muy simple, un filamento entra, ruedas dentadas que empujan el filamento hacia el extrusor, se derrite, se deposita por capas finas. Nada muy científico ahí. FGF, ahí sería Fused Granulate Fabrication, justamente por los pellets. Funciona básicamente igual, lo que cambia es el insumo, la forma del insumo que van a ser pellets.
Ahí que tenemos, básicamente los pellets van a entrar por una tobera y van a ingresar a un tornillo que lo van a empujar, a comprimir y a calentar hacia el extrusor. Y llegando al extrusor es el mismo funcionamiento. Se derrite, digamos, en toda esa zona y se deposita, pero sí con capas mucho más gruesas. ¿Pero por qué queremos imprimir con pellets? O sea, todo lindo, pero ¿por qué? Bueno, hay tres motivos principales del por qué. Uno, el costo de la materia prima. Que más o menos, según los materiales, puede variar mucho, pero para dar un estimativo, se puede ahorrar entre el 40 y el 60% del costo de materia prima, a veces más, a veces menos, usando justamente pellets. Y si bien cuando uno está imprimiendo con impresoras más chicas, el costo del filamento a veces no es tan significativo, cuando uno cotiza, de hecho, un servicio de impresión, o al mínimo cuando nosotros empezamos con materia más chica, era más bien el tiempo de impresión que era valioso, porque tenés pocas horas de impresión disponible. Y el costo de material está ahí, pero no era tan significativo. Cuando uno imprime con volúmenes mucho más grandes, es un factor que hay que tomar en cuenta, porque el insumo se vuelve bastante caro por el volumen que usamos. Segundo motivo es la variedad de material, porque obviamente, bueno, todo lo que se produce en filamento al día de hoy está buenísimo, hay cada vez más, pero existen mucho más polímeros que no están producidos en filamentos, por ende, poder imprimir en pellets te da acceso también a otro tipo de material. Y tercer argumento, obviamente la velocidad de impresión, que siempre es un poco el caballo de batalla, ¿no? O sea, el tiempo de impresión, ¿por qué? Porque como cada uno sabe, más largo el tiempo de impresión, más probabilidades hay que algo no funcione, que algún problema aparezca, ¿no? Así que siempre vamos a intentar reducir el tiempo de impresión y por eso también la extrusión de pellet nos permite hacerlo por esas capas de plástico más gruesas. Ahora, para que entiendan capaz mejor el tema del volumen y del tiempo de impresión, que son clave con esa tecnología, vamos a ver el ejemplo del Benchy, ¿no? Que todo el mundo conoce o casi, por lo que no conocen, es un modelo muy conocido, tiene varias dificultades de impresión 3D y se usa para ver si la máquina está bien calibrada, si los parámetros de impresión están bien seteados. Es una pieza bastante interesante para imprimir. Bueno, cuando imprimimos un Benchy así de 7 centímetros, básicamente con un extrusor normal, demora 1 hora y se va a usar 15 gramos de plástico. Algo muy rápido, poco material, está hecho, listo. Ahora, a nosotros, como les decía, nos gusta mucho imprimir en grande. Si paso el Benchy a 1 metro, que digamos es algo que ya pensamos imprimir, al final no lo hicimos, pero es algo que se puede hacer tranquilamente, ahí ya con un extrusor Typhoon, que funciona con filamento de 2,85, es el más grueso, ya nos da un tiempo de impresión de 80 horas, y eso con capas de 0,8, y 20 kilos de material. Ahí vuelvo con el tema del costo del insumo. 15 gramos eso, no es significativo. 20 kilos de material al día de hoy, que serían 250.000 pesos, solamente de insumo. Así que cuando uno tiene que cotizar esos trabajos, hay que pensar en ese costo de insumo, porque también está la posibilidad de, la impresión va a fallar al medio del proceso, tengo que arrancar de nuevo, ya perdí 100 lucas de material. Eso es lo que pasa. O sea, y nos pasa, no voy a decir mucho, no, pero pasa. Así que por ahí el costo se vuelve cada vez más importante con ese tipo de impresión. Ahora, cuando lo analizamos con el extrusor de pellets, el Pulsar que estamos usando, como podemos ver, son capas de 2 milímetros. El tiempo se va reduciendo de más de la mitad a 33 horas y el material se consume un poquito más. Pero por eso está más barato el pellet, así que no importa. ¿Por qué se consume más? Porque se deposita una capa, digamos, más ancha de plástico. Y para las mentes traviesas, más que nada yo también soy así, solamente un poquito, el Benchy de 1 metro con un extrusor común, eso es lo que da. O sea, al principio de la VICTI nosotros teníamos un extrusor común puesto. Bueno, te da 19 días de impresión para hacerlo con extrusor común, por ende totalmente inviable, ¿no? Bueno, ¿y por qué inviable? Porque cuando imprimimos en grande, el tema de la velocidad no es lo importante. En la impresión 3D siempre ahora es tipo, mi máquina imprime a 100 milímetros por segundo. La mía a 150, 200, 300. Bueno, primero de todo hay que ver si la máquina tiene el tiempo de llegar a esa velocidad, que es un tema de aceleración y demás, para los más técnicos de ustedes. Pero más allá de eso es que nosotros, en volúmenes grandes, la velocidad de impresión no significa absolutamente nada. Todo lo que vamos a analizar nosotros para la estrategia de impresión es siempre el flujo de plástico. Es el flujo que sale del extrusor. Es clave. Así que
el flujo de un extrusor común, por ejemplo, son 20 milímetros cúbicos por segundo. Les dejo un segundo para que se puedan imaginar 20 milímetros cúbicos. No, mentira, es imposible imaginarse. Lo usan así los flujos en las hojas técnicas de extrusor, pero para mí es totalmente inentendible. Así que les hice el cálculo, y ahí va a hablar mucho más a la gente, son 90 gramos por hora. En 1 kilo de filamento, más o menos 11 horas. Si lo comparamos con el Typhoon, ya tenemos un factor 9 ahí, de 800 gramos por hora. Y si lo comparamos con el Pulsar, ya vamos a 2.300 gramos por hora. Ahí está realmente la revolución y el por qué se usan pellets, no por un tema de velocidad, por un tema de flujo. Es siempre clave para esos volúmenes. Bueno, y como les decía, eso nos encanta. Nos encanta porque desde el principio queremos imprimir más grande, más rápido, más fuerte. Y eso fue siempre, bueno, realmente algo que nos gustó y que siempre fue atrás de todos los desarrollos que hicimos. Ahora, lo que hay que pensar y lo que empezamos a pensar también es hasta qué punto eso es sostenible. Hasta qué punto vamos a poder imprimir más grande, más rápido y demás. O sea, es un poco como la lógica de las empresas o de un país de siempre buscar el crecimiento infinito. Siempre tenemos que producir más, tener más beneficios. Y cuando eso claramente no es una política que se va a poder sostener en el tiempo, claramente. Además que nosotros tenemos un problema acá con la producción de plástico, claramente. O sea, estaba mirando algunos números esta semana y, por ejemplo, entre 1980 y 2020, o sea, 40 años, 1980 puede parecer muy lejano para algunos de ustedes, pero bueno, es la década donde yo nací, la producción de plástico mundial se multiplicó por 9. Y no es que en 1980 no había plástico. Todos mis juguetes eran de plástico, ¿sí? Pero en ese 40 años hicimos un por 9 en la producción de plástico. Parece bastante asombroso ese número. Pero espera, Nico. Yo estoy usando PLA. No sé si sabes, pero eso viene del maíz, de la remolacha, es biodegradable. Y además, la impresión 3D es una producción local. Por ende, ayudamos a las empresas a producir localmente y a reducir su huella de carbono, ¿no? Todo el mundo lo escuchó eso, ¿no? Y a veces es cierto. Pero ahora, si pensamos un poquito más allá de ese discurso que todo el mundo conoce, a ver, si en vez de producir un bien en China o en Estados Unidos y de importarlo a Argentina con barcos, lo que sea, vamos a estar produciendo insumos para la impresión 3D en Estados Unidos o en China y traerlo a Argentina. Ahí ustedes lo ven, la economía, digamos, de logística, digamos, la huella de carbono que se reduce, no. Va a ser el mismo transporte, es la misma cosa al final. Así que no es siempre cierto eso. Y lo de biodegradable, sí, es cierto. El PLA se puede degradar en varios años, en qué condiciones, no es algo tampoco tan fácil. Así que si bien el PLA es un buen argumento de venta, todo lo que es eco-friendly y demás, hay que pensar que la realidad de alguien que tiene un servicio de impresión, que sea con 40 máquinas o con 3, básicamente es otra. Es esa, y los que tienen máquinas lo saben, es una cantidad de scrap bastante importante. Creo que ahí debe haber unos 100, 120 kilos. Representa un mes de scrap aproximadamente entre dedos, o sea, es lo normal. Y es mucho y creo que lo importante acá, y lo que les quiero invitar a hacer capaz, es pensar en el ejemplo de Japón. Japón es, bueno, Tokio es la ciudad más grande del mundo. Además hay una densidad de población tremenda y es la ciudad más limpia que van a ver en su vida. Y no hay ningún tacho de basura en la calle. No hay tacho de basura, pero no hay ningún papel, nada en la calle. ¿Por qué? Porque los japoneses están, digamos, formados, están los costumbres de llevar sus desechos todo el día consigo, con sí mismo, hasta la noche, hasta llegar a su casa. ¿Por qué? Para concientizar un poquito a la gente de la cantidad de desecho que producimos. A lo que voy con esto es que alguien que tiene 2, 3, 5 impresoras, no importa, falló una impresión, bueno, lo tiro, al final de la semana saco una bolsita, pero uno no se da cuenta realmente. Pero necesito, por ejemplo, a guardar su desecho por 1 mes, 2 meses, 3 meses para ver lo que representa y realmente es una cosa que impacta. ¿Y por qué? Obviamente porque la tecnología de impresión 3D nos apasiona, pero viene con responsabilidades. Viene con responsabilidades diferentes de las otras, porque todas las tecnologías hoy en día tienen una tendencia en digitalizar. Digitalizar procesos, digitalizar el mundo de las finanzas. Nosotros hacemos lo contrario, materializamos, fabricamos. Es decir que
al día de mañana, si un programador es muy malo y hace un código, una aplicación, un sitio web que no sirve, bueno, va a usar un poco de hosting, pero hasta ahí no hay mucho más consecuencia. Nosotros, cada código G que está mal hecho, genera desecho. Es totalmente otra cosa. Y tenemos que concientizar a la gente, a las empresas, rápidamente. ¿Por qué? Porque la impresión 3D se está difundiendo y vamos a llegar rápidamente a una cantidad crítica de máquinas en el país, en el mundo, que generan cada uno sus desechos. Por ende, por eso me parece importante, bueno, tener presente eso, cuidar un poquito más como empresa, por ejemplo, como servicio de impresión, aunque estés solo trabajando. A ver, ese cliente quiere hacer tal cosa, ¿realmente es necesario proponerle ABS o proponerle PETG con fibra de carbón, que son material aún más difícil, digamos, de degradar y demás? Intentar cuidar un poquito más e intentar cuidar más los desechos. Pero ahí viene lo interesante. Lo que no les dije es que la última ventaja de usar pellets es que podemos reusar materiales. Podemos reusar materiales y hasta en la industria, las empresas grandes que te venden pellets para imprimir, muchas veces tienen línea de producto con un 30, un 40% de producto reciclado adentro. Está buenísimo. 30 o 40% de material reciclado. Ahora, lo que con nosotros empezamos a investigar sobre ese proceso, la verdad que fue hace poco tiempo, el por qué dije desde el principio que fue un error mío. Porque esa extrusora de pellets que tenemos, el Pulsar, viene de Canadá, lo tenemos porque el proveedor, tenemos muy buena relación, trabajamos hace tiempo, lo envió para Argentina diciendo, pruébenlo, es gratis, es un nuevo producto, para que lo prueben. Genial. Es una bestia que vale 10, 15 mil dólares, ¿no? Y al final, si bien desarrollamos todo un proyecto de tener una máquina aún más grande que la VIC-T, es decir, más de 1 metro cúbico, pensando con la lógica de antes que les mencionaba, sí, cada vez más grande y todo cada vez más rápido, al final no avanzamos. ¿Y no avanzamos por qué? Porque yo tenía también muchas dudas sobre la salida comercial, al mínimo acá. ¿Qué íbamos a hacer con esa máquina? Está bien tener una máquina más grande, pero si no sirve, ¿para qué hacerla, no? Y por eso el proyecto se fue un poquito pausado, o sea, no avanzamos mucho más. Y hace poco, creo que hace 2 meses, literal, retomamos ese proyecto para avanzar. Y avanzamos bastante bien, con resultados interesantes, que vamos a ver ahora. Bueno, ahí todo el scrap, como les decía, que vamos recuperando. Esos son varios meses de scrap, no se asusten. Y básicamente, ¿qué hacemos ahí? Juntar todo para mandar a triturar, que por ahora es la forma que encontramos para hacerlo, que es bastante difícil encontrar una máquina que lo pueda hacer para generar, digamos, los flakes del tamaño compatible. Y ahí llega la materia prima de material reciclado. Separado por colores. Y ahí está el pulsar, ese extrusor. Ven las capas ahí que se imprime. Eso, literal, creo que fue grabado hace 3, 4 días. Manu está en la sala y lo sabe, así que muy, muy fresquito. Ven esas capas que son de 2 milímetros, a veces un poquito más. Y ahí se termina con la maceta. Ahora, lo que les voy a mostrar ahora es eso. No sé si lo vieron en el stand, pesa 25 kilos. Esto está impreso en una sola parte. Y lo bueno es que les decía que la impresión de pellets puede hasta usar 30-40% de material reciclado en la industria. Y eso, la verdad que tengo el orgullo de decir que está impreso con 100% de material reciclado. Acá no hay ningún material virgen. Y realmente tiene mucho más sentido cuando pensamos. Porque reusar material, reusar un 30 o 40% para, digamos, producir 60 o 70% del producto con nuevo plástico, al final pierde sentido. Y esos son resultados que obtuvimos en literal 1 mes de impresión. No es que venimos trabajando hace 1 año. Y por eso digo que fue un error no haberlo hecho antes, porque si hubiéramos empezado eso hace 1 año, al día de hoy teníamos resultados mucho más interesantes. Pero al mínimo por ahora empezamos. ¿Y qué nos permite eso? Es realmente tener una solución de economía circular completa en la impresión 3D, donde un producto directamente termina su ciclo de vida, se vuelve material
se vuelve a diseñar, a producir y tiene otro uso. Eso es muy interesante, obviamente, y extrapolando un poquito ese concepto, podemos pensar, tener la visión siguiente. Tener distintos centros en el país que en vez de trabajar con insumos importados, van a aprovechar la base, la fuente de plástico que está ahí cerca. Porque ya hay una cantidad de plástico que está en nuestra vida que es increíble. Y todos esos centros podían funcionar para recolectar esos plásticos y obviamente darle otra vida. Ahora, claramente, el concepto de la lámpara que se vuelve una maceta, una mesa, una silla, un busto, lo que sea, está genial y me encanta. Pero obviamente no vamos a hacer todo con impresión 3D. No tiene sentido. Estoy diciendo acá que la impresión 3D va a solucionar todo el problema del plástico en el mundo. No, claramente. Pero es un complemento. Y si queremos, digamos, plantear la impresión 3D como una alternativa creíble a los métodos de fabricación tradicional, también tenemos que plantearnos como parte de la solución de la problemática que están teniendo ellos. Y claramente eso pasa por ahí. Es decir, miren, nosotros también con nuestra tecnología podemos hacer algo para mejorar un poco las condiciones general de los métodos de fabricación que estamos usando al día de hoy. Y por eso me parece, digamos, un concepto, un proof of concept muy potente, muy fuerte, que estamos todavía pensando en ver cómo usar. Es decir, claramente todavía no le veo la salida comercial. Todavía no la veo. Estamos teniendo ideas, pero todavía no la veo. Pero lo que me di cuenta a lo largo de eso es que con ese tipo de proyecto, capaz, o sea, no es lo más importante. Cuando uno va creciendo como empresa también, siempre se hace las preguntas, pero ese proyecto que sale tanto, ¿cómo lo vamos a rentabilizar? ¿Cómo se va a monetizar eso? ¿Por qué? Porque obviamente son proyectos que pueden ser costosos y que al fin y al cabo tenés sueldos y todo que pagar al final de mes. Pero en ese caso, realmente lo más importante, yo creo, era volver a ser un poco pibes en un garage, o sea, a probarlo, a ver si funciona, a intentar básicamente empujar límites de lo que se podía hacer para ver si realmente funcionaba. Y al mismo tiempo concientizar la industria del 3D, que tenemos también un rol que jugar en eso. Además, lo más importante y lo más interesante para mí, y en todo ese trayecto y error que cometí, es que esa visión de reusar todo el plástico localmente, también a mí me parece que sería como el último paso, el último eslabón para acercarnos a que la impresión 3D cumpla con su objetivo principal, cumpla con su finalidad, es decir, una democratización total, una descentralización y una independencia de la fabricación. Muchas gracias. Por favor. Nicolás, ¿vos confías en todo esto que nos estás comentando? ¿Sí confío? Sí. ¿En qué sentido? En sentarte en esa silla. Ah, sí, ya me senté, sí. Y yo que no soy el más delgado, ¿no? Pero si confías verdaderamente, ¿te puedo sentar yo en esa silla? ¿Cómo no? ¡Hey! Hice un ruidito ahí que... Pero no es culpa de la silla. No. Bien. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta para Nicolás? Vamos a empezar por él. Sí. Sí, la pregunta es, a todo este material reciclado que trituran, luego hay que agregarle algún aditivo extra para que mantenga sus cualidades o no. No, la verdad, a ver, bueno, en esa silla no tiene material extra, no tiene aditivo, es solamente scrap, o sea, piezas impresas que no pudimos entregar por problema de calidad, que fueron trituradas y reimpresas sin aditivo. Ahora, obviamente, depende mucho de la función de la pieza. Y todo ese concepto de reimprimir el material en una cadena sin fin, a mí me encanta, pero hay que ser también honesto, intelectualmente hablando. Yo no soy el más técnico a nivel plástico, pero seguramente algunos acá sí. El plástico puede perder algunas cualidades por la cantidad de veces que entra en ese ciclo. Así que a veces, después capaz se puede agregar algún aditivo, o hasta si no, ir mezclándolo, es decir,
bueno, vamos a mezclar un producto que ya fue impreso 3 veces con uno que solamente una vez. Y ahí, bueno, Así como la de filamento se está utilizando el reciclaje de botellas, se está pensando también en utilizar por este método otros tipos de plástico que no sean solamente los que se están utilizando convencionalmente, por, no sé, carcasa de computadora o cualquier tipo de otros tipos de plásticos. claro, sí es la idea. O sea, ahora, como les decía, empezamos a imprimir literal hace un mes. Así que tuvimos muy poco tiempo y imprimimos PP, pero un PP virgen, digamos, para probar solamente que todo funcionaba con los pellets. Y después teníamos esa idea de reciclar el PLA porque teníamos un montón en las oficinas y por eso hicimos eso. Pero el día de mañana sí, la idea es o sea, investigar con otros materiales y que no sean materiales o piezas impresas, sino claramente intentar reusar, qué sé yo, las tapitas de las botellas. O sea, hay tanto plástico que yo creo que va a ser solamente un pruebas y error para ver lo que se puede imprimir y lo que no. Después, otra vez, es una tecnología de fabricación, entre otras, y la impresión 3D. No vamos a reusar todo el plástico del mundo, pero cuando se puede hacer, por ejemplo, no sé, mobiliario, sillas, se puede pensar en un banco para una escuela, lo que sea, es interesante sí hacerlo con impresión 3D, creo que les da alguna noción atractiva también para todo un lado un poco más comercial. Sí. Muy bien. Tenemos por acá otra pregunta. Hola, ¿qué tal? Muy buena charla. Quería saber, por ejemplo, en vez de utilizar el triturado para el scrap, ¿por qué no se decide, por ejemplo, el derretir el mismo plástico, capaz que es en tamaños más grandes y a través de, no sé, un material, por ejemplo, el cobre o algún tipo de resistencia, y extrusarlo por otra impresora en vez de mandarlo a triturar? Y después, ¿cuánto tiempo lleva más o menos la impresión de esa silla? Muchas gracias. Primero te respondo esta, o sea, esos son más o menos 24 horas de impresión, es más o menos 25 kilos de plástico y creo que son capas de 2,5 milímetros. Pero lo que no entendí es por qué triturarlo, o sea, no entendí. ¿Por qué preferible triturarlo en vez de, por ejemplo, agarrar el mismo plástico en tamaños más grandes, tal vez, y poder derretirlo en un recipiente y destruirlo por ahí mismo en vez de utilizar el extrusor a través de los canales? Es que, a ver, nosotros, como decía, bueno, nos encanta investigar y desarrollar, pero también usamos componentes que funcionan afuera y vemos cómo adaptarlos a nuestras máquinas, ¿no? Ese sistema de extrusión por pellets funciona así, funciona y tienen, digamos, un tamaño máximo de los flakes, de los pedacitos que puedes ingresar ahí. Y al día de hoy desconozco realmente si existe algún sistema que te permita trabajar, por ejemplo, con pedazos más grandes directamente sin pasar por el triturado. Que de eso también es todo una cuestión de asegurarse un buen sistema para tener un flujo continuo. Que cuando tenés un filamento, obviamente el filamento entra y si bien hay variación de diámetro, aunque los fabricantes a veces no lo van a aceptar, pero sabemos que puede pasar. Bueno, con pellets, obviamente, si tenemos pedazos muy grandes, es mucho más complicado también tener un flujo continuo y por ende se necesita, o al mismo hasta el día de hoy, trabajar con tamaños más reducidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno. Un fuerte aplauso entonces. Gracias.